placer recibir a Juan Dillon, querido amigo, por otra parte. ¿Cómo te va? Él es periodista, no, por favor, periodista especializado en economía, y hoy es un día clave para poder tratar de desandar de a poco los anuncios que se fueron haciendo desde el Ministerio de Hacienda, de la boca del ministro Alfonso Prat-Gay. Vamos a empezar, ¿no? A hacer unas pequeñas líneas acerca de cómo va este asunto. Lo primero que hay que decir es, se terminó el cepo. Se terminó el cepo. Se terminó el cepo. Y a partir de ahí, ¿cómo va a empezar a funcionar la cuestión de este dólar único? ¿Quién lo va a manejar? ¿Dónde se van a ubicar los precios o los valores de ese dólar único? Bueno, es un camino que comienza a desandarse. Después de un tiempo donde las variables, o por lo menos las restricciones, eran la norma en la Argentina, restricciones que tenían que ver con un modelo económico, nos puede gustar más o menos, pero era lo que teníamos hasta el 10 de diciembre. La idea de este gobierno es retrotraer todo a una Argentina que también conocimos, que tenía que ver con la posibilidad de ir a comprar dólares, la posibilidad también de los importadores de importar productos, los exportadores de exportar productos, con un Estado obviamente que garantice que las fuerzas de la economía sean estables y generen empleo, riqueza, y esa riqueza genere la salida de la pobreza. Bien. Digamos, estos son los marcos generales. Bien. Y también para ubicarnos en qué estilo o qué idea de país tenemos. Vamos a resolver un temita de audio. Estamos con Juan Dillon, que es periodista especializado en economía, delineando las cuestiones fundamentales de lo que fueron los anuncios realizados hace minutos nada más por Alfonso Prat-Gay, a quien vemos allí en pantalla, el hombre a cargo del Ministerio de Hacienda y Finanzas en el equipo económico armado y decidido y definido por el presidente Mauricio Macri. Bueno, entonces, nos hablabas de los lineamientos generales y de este camino que es para empezar a desandar aquello que durante tiempo fueron restricciones en la República Argentina. Claro, y volver a la normalidad a veces es extraño, porque uno pierde la noción de qué era lo normal o qué era lo que teníamos antes, para sacarle la cuota de lo político, si está bien o está mal. Entonces, lo que propone el gobierno, lo que propone hoy el ministro de Hacienda es retrotraernos, valga la redundancia, a lo que vivíamos antes los argentinos, que era la posibilidad, en este caso, de ir a comprar dólares al banco que habitualmente lo hacíamos, con una referencia que era el Banco Nación, como el dólar oficial, y a partir de eso poder comprar hasta un límite de 2 millones de dólares, que también, vuelvo a repetir, era lo que nosotros estábamos acostumbrados. Esto anclado en, por supuesto, la cantidad de dinero que uno pueda justificar que tiene como ingresos, digamos. Es un porcentaje del dinero que uno ingresa legalmente al circuito con su salario y demás. Claro, acá vamos a hacer las salvedades que hay que conocer lo que son las resoluciones del Banco Central. Que se todavía hizo no las un sabemos. anuncio, exacto. Habrá que ver, el ministro lo dejó en claro como que iba a tener que ser dinero que estaba en blanco, pero lo que uno no sabe es si el dinero se tiene que estar bancarizado. Antes uno iba con dinero, iba al banco, a cualquiera, y con ese dinero podía comprar dólares. Ahora uno no sabe si mañana va a tener que ese dinero primero pasar por una cuenta. Perfecto. Son detalles de la normativa que conoceremos mañana. Pero de hecho igual sería bastante lógico que sea bancarizado el dinero y que esté en blanco, porque nadie va a ir a comprar con dinero que tiene el negro, porque sabe que la Administración Federal de Ingresos Públicos dice, ¿de dónde sacó 2 millones de dólares en dinero en efectivo que no estaba bancarizado, no estaba en sus declaraciones juradas? Entonces, mañana vamos a tener ese nuevo país o esa nueva estructura monetaria que se enmarca dentro de un programa económico que empieza a delinearse con la salida de las retenciones o la caída de las retenciones o la disminución de las retenciones, la liberación de la posibilidad de exportar productos. Había limitaciones para exportar trigo, maíz, sorgo, había limitaciones impositivas para exportar soja a través de las retenciones. Es decir, es un programa económico que tiene, también como lo dijeron, la posibilidad de encarar una senda que ellos dicen es de crecimiento, que es de desarrollo, de generación de riquezas, y a la vez de sacar a los argentinos, a más argentinos de la pobreza. Bueno, a propósito de varias de las cuestiones que se mencionaron en la conferencia de prensa, decía el ministro, vamos a tener un dólar único. Esto implica, no tenemos más dólar turista, dólar tarjeta, dólar, etcétera. Salvo esto, vos me lo chequerás, si el tema del dólar ahorro va a tener ese 5% de... No. Desaparece la página de internet, desaparece el dólar ahorro, el dólar tenencia, el dólar todos, absolutamente todos. Vas y compras en el banco. Vas a ir a comprar al banco, los importadores también, las personas físicas, dijo las personas físicas o las personas jurídicas. Pueden ir a comprar ese dólar. Después los importadores van a tener los viejos regímenes de compra de dólares.
Ahora, lo que habrá que ver, había ahí una pequeña diferencia que decían de $1, un 5% de impuesto a las ganancias. Bueno, habrá que ver cuál es la normativa, pero básicamente va a ser exactamente lo mismo. Ahora, la duda, la gran pregunta que había por estas horas es cuál va a ser el valor del dólar mañana. Sí, porque hubo una serie de especulaciones desde los 13 pesos hasta los 15, pasando por una cantidad enorme de variables, pero más o menos va a estar ubicado por allí. Ahora, lo va a estar decidiendo el Banco Central, pero en realidad el mercado de alguna manera. Claro, eso es realmente no un hallazgo, pero una picardía de el ministro. Ellos anunciaron qué plata van a tener. Esto es una especie, vamos a tratar de hacerlo más claro, es una timba que va a empezar mañana en el mercado entre aquellas fuerzas que quieren una devaluación mayor, es decir, que el peso se devalúe frente al dólar mucho más, y el valor de referencia que seguramente va a salir del Banco Nación en el día de mañana, a apertura de mañana. Entonces vamos a suponer, para que la gente entienda fácilmente, que mañana va a estar parecido al contado con liquidación, que es el dólar que se compraba a través de algunos bonos y que ese bono se podía llevar al exterior, entonces tenía un valor en el mercado. Creo que hoy cerró 14,25. Vamos a suponer que mañana yo creo que va a abrir en eso, 14,25 o 14 o 14,50. Van a dejar que vayas vos a comprar dólares, que en realidad nosotros no hacemos demasiado a lo que es la timba o el juego del mercado, pero no puede ir alguien, el amperímetro, claro. Claro, va y alguien compra $2 millones. Entonces, digamos, la demanda puede hacer que suba el precio del dólar y que se vaya a 15, 16 y lo dejen escapar. Por eso habló el ministro de Administración Sucia. Porque ellos van a tener un rol, sucio en el mercado. Entonces te dejan disparar el mercado, el valor del dólar, se va a 16 y el martes, muy tranquilos, inyectan en el mercado dólares para bajártelo a 14. Entonces decir, el que compró a 16 dice, ¿para qué compro? Hice mal negocio. Y además, si la expectativa de que el dólar durante un año va a ser de mantenerse en el mismo nivel, vamos a suponer que esté 14, a fin de año esté 14,20, 14,30, 14,50, vos vas a decir, compro dólar, la inflación que ya sabemos que va a ser alta durante el año porque no baja rápidamente los niveles, ¿va a ser que me sea conveniente comprar dólares? No. Si mañana, que es otra de las medidas, van a anunciar una fuerte suba de la tasa de interés, por lo menos por un trimestre, es decir, que a vos te den más plata en pesos en un plazo fijo que lo que vayas a comprar de dólares en la casa de cambio o en el banco, vas a hacer entonces de ir hacia ahí, sacar pesos del mercado y se va a ir normalizando la situación. Perfecto. ¿Se sabe más o menos cuál podría llegar a ser la tasa que van a anunciar mañana? ¿Hay alguna especulación acerca del número? Ayer se elevó la tasa del Banco Central al 38%. Me parece que es poco. Va a ser Me parece más. que va a ser mucho más. Si uno retrotrae a esa historia económica, en la salida de la convertibilidad, la tasa llegó en su momento al 90%. ¿sí? Esto es para... ¿Por qué? Después uno va a decir, sí, pero si me suben la tasa de interés al 90%, ¿qué va a pasar con los créditos? La tarjeta de crédito. El que está pagando una casa, un apartamento. Ahí que tenés que ver si tenés un crédito a tasa variable o a tasa fija. Pero esto va a ser una regulación momentánea del gobierno para absorber la mayor cantidad de pesos en el mercado. Bueno, la otra gran duda e incógnita, vos recién mencionabas la inflación, porque las comparaciones están ancladas claramente en lo que será la inflación del próximo año, que como decías no va a bajar rápidamente, pero de todas maneras la intención tiene que ver con ir hacia una baja, es qué va a pasar con los precios, porque uno dice, bueno, todo este reacomodamiento, ¿se va a reflejar después en aumento de precios? Pues ya la canasta básica aumentó, están los vivos de siempre y los especuladores de siempre, que hacen que el asado cueste el doble de lo que costaba hace un mes atrás. Y bueno, por las dudas que aumente, digo, ¿qué va a pasar con eso? Bueno, esa es la jugada o la parte política que tiene el plan económico, que es, además de una situación monetaria, ver cómo se van a anclar las tensiones económicas y las tensiones sociales. Por un lado, se ha hablado, bueno, ya le estás dando una señal al campo para que el campo liquide, haya más dólares en el mercado, materia económica, pero también estás diciéndole a los gremios que vas a tratar de negociar un bono o no para fin de año, que tu expectativa, porque la política en realidad económica es de expectativas inflacionarias, se llama así, es cuál es la confianza de cuál va a ser la proyección de inflación en el año. Entonces, si vos anclás a los gremios en una especie de expectativa de que este año vas a tener una inflación del 30% y le vas a estar dando una paritaria del orden del 28 al 25%, bajando un poquito, es cierto, va a haber... Mira, hay una cosa que dijo Juan Carlos de Pablo, que en esto vale decir las personas, que dijo,
es un tiempo que viene de la economía argentina para poner y no para sacar. Bien. Eso lo tiene que entender la gente, Claro, que claro. vamos a pasar de un sistema quizás donde mucha gente podía tener alto nivel de consumo a un consumo mucho más morigerado. Bien. Ahí vas a tener también el impacto de las tarifas, es decir, vas a ver el anclaje político con también, me parece que le falta anuncios muy claros de cómo van a ser el andamiaje de la asistencia social, cómo van a readecuarse los planes sociales, cuál va a ser el índice de actualización de los planes. En ese marco, esa contención donde se siente los sindicatos, los empresarios, el sector productivo en general, ahí vas a tener la posibilidad de contener la inflación y sobre todo también abriendo en alguna cuota para sectores que son oligopólicos o monopólicos en el mercado, que te pueden poner un precio de un producto alto, de decir, bueno, abro la importación porque tengo dólares suficientes para que el que está especulando con ese producto frente a otro bien importado a menor precio pueda contenerse entonces ese movimiento de precio. Digamos, esa va a ser la pelea central. Ese es el dibujo y ahí va a estar la pelea central. Juan, te quiero preguntar sobre el tema de esto que vos decías, la timba y demás. Tiene un anclaje, o por lo menos está sostenido en esa cantidad de miles de millones de dólares que ha dicho el ministro van a poder tener como flujo en las 4 primeras semanas. Se demoró el hecho de los anuncios porque tenía que ver con las negociaciones estas, digamos, con quiénes van a ser los que aporten ese flujo de dólares para que el Banco Central, el Ministerio de Hacienda y demás puedan ir manejando la cuestión de estas variables en cuanto a dólar, etcétera. Vuelve a la Argentina acá, déjame decir, son créditos. Bien. El dinero que entra a la Argentina son créditos. Se sale de nuevo, aunque no nos guste, pidiéndole plata, deuda que contrae la Argentina para solucionar su problema de balanza de pagos. ¿A quiénes en este caso? Le pide, en principio le está pidiendo a bancos nacionales e internacionales. Se habló desde el Deutsche Bank, desde el HSBC, toda la banca internacional, Goldman Sachs, bueno, una serie de bancos que estarían prestando alrededor de 8.000, 10.000 millones de dólares. Bien. El famoso swap, que son, digamos, giros de divisas que hace el gobierno chino para que ese dinero sea usado, no lo presta regalado China, sino que lo presta para que se paguen las importaciones chinas, pero el ministro de Hacienda, Prat Gai, dijo que va a haber una flexibilidad para poder utilizar y hacer que de yuanes se pueda pasar a dólares. Bien. Entonces se puede utilizar para contener cualquier movida bancaria. Hay conversaciones para que el Tesoro de los Estados Unidos preste dinero, también se había hablado en los últimos días, fue uno de los ministros que creo que es el que hay que estar mirando, que es el secretario secretario de Finanzas, que es Caputo, que es una persona habilísima y que está haciendo referencia en las negociaciones también con los holdouts. Así que en ese paquete de medidas que el swaps, los bancos centrales, el Tesoro de Estados Unidos, más las cerealeras, más algunos empresarios que estarían poniendo fondo en la Argentina, tendrían estos entre 15.000 y 25.000 millones de dólares para las reservas en 4 semanas. Es muchísimo. Nadie esperaba que sea en 4 semanas. Tan rápido. Te quiero preguntar por algo que mencionaste recién que tiene que ver con las tarifas. Y un anuncio hecho por el ministro Aranguren hace algunas horas nada más, incluso con el pedido a todos de que colaboremos con esta emergencia en materia energética que ha sido declarada y que va a permanecer durante un largo tiempo, porque hasta finales de 2016-17. 2017. ¿Qué puede pasar en ese sentido en cuanto al cimbronazo para la gente? Digo, ¿cómo se va a empezar a sentir en el bolsillo de los argentinos el hecho de esta modificación de las tarifas con la quita de los subsidios? Dijo que iba a ser progresivo. Digo, ¿cómo lo vamos a sentir? Sí, Aranguren me parece que en esto se fue un poquito, se anticipó, para no decir se fue de boca, porque dijo que va a haber obviamente una necesidad, porque a ver, cuando hay una lamparita prendida, hay gas que se importa del exterior, ese gas viene en un barquito, los famosos que están investigados ahora, vienen en un barquito, llega a Escobar, a Bahía Blanca, y eso es uno de los grandes déficits que tiene Argentina en materia de dólares. ¿Por qué? Porque esa energía, para tener electricidad en la casa de uno, viene con dólares que salen de las escasísimas reservas o de la cuenta entre lo que se exporta y lo que se importa. Así que ahí tenés también como todo, por eso cuando se habla de que el gobierno o la economía está concatenada con varias variables, valga la redundancia. Entonces, ahora, va a haber que tener un redireccionamiento, ahí salió un redireccionamiento de la política de subsidios. Ahora, el tema es el impacto sobre la inflación. Entonces, Aranguren dijo, vamos a cortar o a redireccionar los subsidios, pero se dio cuenta también que esto va a impactar en la inflación. Entonces, va a ser progresivo. Mirá, yo hace unos años fui una vez a Chile
y llegué a una casa en invierno y tenía mucho frío. Sí. Y le pregunté a una familia, además en un barrio acomodado de Santiago de Chile, y le pregunto, ¿por qué no prenden la calefacción? Y me dijeron, acá en Chile, en Santiago de Chile, es muy caro residencialmente el gas. Y le digo, bueno, pero esto es una locura. Claro. Me dice, no, en Chile pensamos distinto de lo que piensan en Argentina. Y esto hay que sacar los enojos o los berrinches o las diferencias que uno pueda tener contra los hermanos chilenos. Me dijo, acá nosotros preferimos que la industria, que la producción tenga gas, nosotros tener un uso racional de la energía, porque en la medida de que la industria genere riqueza, vamos a tener una riqueza que genere inversiones y esas inversiones va a hacer que dentro de muchos años, en ese momento, hago un paréntesis, Argentina le daba gas a Chile. Gas a Chile, wow. Le exportábamos, que después se los cortamos el Sí. gas. Entonces dijo, generar riqueza para que esa riqueza genere inversiones y esa inversión haga que tengamos todos Impresionante. energía. Los argentinos tendríamos que pensar un poquito en esto. No vemos, además, como un recurso escaso No lo la vemos. energía y más el tema que después va a afectar, que es el bolsillo. Cuando Exactamente. suban las tarifas, ahí vamos a tener un enorme problema. Quiero preguntarte además por algo que todavía no se ha anunciado y es lo que decías recién sobre el tema de los planes sociales y demás. En la campaña, y se han cansado de decirlo, tanto Mauricio Macri como María Eugenia Vidal, como cualquiera de los interlocutores que hubo en esta extensa y agotadora campaña, que no se iban a cortar los planes sociales, que iba a haber obviamente algunas cuestiones que se iban a estar mirando en particular, pero que los planes sociales iban a continuar. ¿Hay algún rumor acerca de cómo los van a manejar, de qué manera los van a instruir, cómo va a ser aquella gente que ya los tiene y que no sabe si los va a seguir teniendo de la misma manera o va a cambiar en algo? Mira, me parece que una señal, esto ya es una intuición, pasa por lo que sucedió en Jujuy con Morales, que es que la administración de los recursos de asistencia social se mantengan, pero tengan una auditoría clave y clara por parte y transparente del Estado. O sea, que salgan de la órbita de las organizaciones sociales como las únicas en controlar qué se hace con ese dinero. A mí me gustaría que en esto haya una decisión del Congreso, que pase de ser una decisión del Poder Ejecutivo para que el Congreso Nacional dictamine en conjunto cuál va a ser la política y cuáles van a ser las medidas de ajuste, como es con las jubilaciones que 2 veces por año se ajustan. Entonces, a los niveles que tengan que ver con el salario mínimo vital y móvil, se haga un ajuste de la asistencia o de los planes de asistencia social en Argentina. A mí me parece que aquí sí hay que marcarle un llamado de atención al presidente, porque me parece que con estas medidas también hay que tener la sensibilidad de explicarle muy bien a la gente qué va a pasar con los planes sociales. Pero bueno, son 4 días hábiles también, ¿no? Y hubo una muy corta transición, por lo cual pedirle a un gobierno, más allá de las antipatías o de los gustos que uno pueda tener, que tome todas estas medidas, la verdad que a veces suena por lo menos un poco caprichoso. Pero me parece que va a haber un índice de ajuste que tiene que ser claro y que me parece que va a ser una variable o va a ser parecido a lo que son las jubilaciones. Te exprimí, Juan. Sí, pero me gustó. ¿Te gustó? Para ¿La mí es un pasaste placer, bien? obviamente. Bueno, la pasé bárbaro. te vamos a convocar obviamente para que vuelvas a venir. Es un placer. Gusto. Gracias. No, Gracias, ¿por qué? Juan. Hasta luego.